Pues bien, mirad, aquí tengo el BMS que vamos a instalar a esta batería para el vehículo eléctrico, que ya vais a ver a continuación cuál es. Mirad, es un BMS, un 13S 48 voltios de 100 amperios de descarga continuos y 50 de carga máxima, ¿de acuerdo? Podéis ver que es un modelo muy nuevo, es totalmente metálico, aquí detrás tiene un disipador y fijaros en las conexiones que nos trae. Fijaros que ya trae preparado aquí para poner unos terminales con unos tornillos de 6. Estos dos tornillitos, fijaros. Estos de Dali cada día hacen BMS más pequeñitos y que funcionan, vamos, espectacularmente bien. En más de una ocasión me he encontrado muchos compañeros que dicen, no, es que no funciona el BMS, es que no tal. No, si los BMS funcionan, lo que pasa que a veces metemos la pata, lo rompemos y echamos balones fuera. Lo sé porque a mí hace años me pasaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues trae esos tornillitos, mirad, nos trae estos dos cables, el P-, que viene aquí, esta es la salida, y el B-, que sería el azul, ya lo podéis ver, que es el que iría a la batería. Claro, lógicamente a mí estos cables pues no me van a valer, me los voy a guardar para otra ocasión, que tal vez sí que me valgan. Porque cuando hacemos una batería de este tipo, bueno, voy a seguir con los componentes, porque fijaros qué maravilla. Como es una batería de 2 pisos, pues mirad, he pedido 4 sondas de temperatura. Ya podéis ver, ¿no? 4 sondas de temperatura. Voy a poner 2 por debajo y 2 por encima. Un poquito repartidas. Ya vamos a ir viendo dónde las voy a ir metiendo las sondas, pero que sepáis que va a llevar 4 sondas. Tiene aquí sondas para enganchar 2 y aquí las otras 2. ¿Habéis visto, no? Bueno, también nos trae el cable por si lo queríamos conectar a través de CAN, que es este. Nos trae la pastillita de Bluetooth Wi-Fi, la novedad de Wi-Fi, que podemos acceder remotamente. Está muy bien. Hombre, la verdad que la pastilla, pues bueno, al final ellos comprimen el espacio del BMS y los accesorios los ponen fuera. No está mal porque si se nos fastidiaría la pastilla, pues podremos comprar otra parte. Y luego nos trae los cables de conexión. Fijaros qué detalle han puesto aquí los chicos de Dali. Fijaros bien, porque antiguamente esto no lo traía. Y esto es un plus de seguridad, esta banda roja, porque de esta manera será mucho más difícil que nos haga mala conexión los puntos de control en el pin blanco, ¿de acuerdo? Bueno, con lo que referente a la batería, este BMS tenemos que pensar un poquito dónde vamos a colocarlo. Bueno, yo de hecho, antes de que me llegase el BMS, ya había pensado en dónde colocarlo. Y su posición va a ser esta. Os la muestro. Va a ser ahí. Coño, diréis, joder, qué fácil, ¿no? No, pues no es fácil. No es fácil. Hay que entender las posiciones de los cables, cómo van a ir, ¿no? Si os quedáis conmigo, os cuento. Mirad, el B-, que es este de aquí, va a ir aquí abajo, ¿vale? Yo por aquí arriba voy a soldar un cable de color negro, os lo voy a hacer la muestra con uno rojo. Va a ir así, soldadito en 3 puntos. Y le voy a subir aquí y le voy a poner al terminal. Venga, hasta ahí tenemos el B- de la batería. Ahora, el positivo de batería va a ser exactamente igual. Desde aquí, por aquí, por aquí, el cable va a pasar por debajo de este otro sin pegar, va a venir por aquí y va a salir hacia allí. Hacia allí va a salir el cable. Porque el P-, que es el negativo, va a salir también hacia allí. Digamos que los cables, la salida de la corriente la quiero hacer hacia aquel lado, ¿no? Por lo tanto, hay que planificar un poquito todos los cables que no se nos líen. También hay que tener en cuenta los cables de las ondas de temperatura de ambos lados y por supuesto, y muy importante, pues todo el cableado de control.
El cableado de control lo que nos hace es monitorizar el estado de todas las series, que todas estén perfectamente al mismo voltaje, ¿de acuerdo? Este va a ir aquí conectado. Y como podéis ver, aquí le han puesto una protección. Creo que lo he comentado antes, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Venga, pues mirad, os voy a mostrar que el positivo lo tengo ya soldadito. Vale, fijaros, he soldado el positivo en estos 3 puntos de aquí. 1, 2 y 3. Esto lo hago con la finalidad de que los amperios de descarga hacia los motores o hacia el motor siempre, digamos, se reparta entre todos los paralelos. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos solamente el cable? Este es un cable 8AWG que aguanta 80 amperios, incluso más amperios de descarga. Pero ¿qué pasa si solo soldamos el cable hasta aquí? Pues que de aquí saldría todos los amperios de toda la batería. Digamos que cogería la tira de níquel, cogería todo este amperaje y lo traería hacia aquí. Entonces estos puntos de aquí se calentarían. Pero al poner y soldar el cable en este punto y en este punto intermedio y en este otro, repartimos. Lo que queremos es que no se nos caliente la batería. Y si se nos calentase, pues bueno, ya sabéis que este BMS tiene 4 sensores de temperatura. Ahí es nada, ¿vale? Bueno, pues estos puntos quedan de esta manera tapaditos, un poquito más protegidos, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, os muestro, aquí quedarían, mirad, el positivo de descarga, el gordo, se ve claramente, y el de carga, uno finito, un 14AWG, pues bueno, para cargar la batería, pues que se pueda meter un cargador un poquito más decente. Venga. Entonces ahora he puesto, fijaros, un 8AWG de color negro de descarga y uno de color negro de carga. Y este va a ir aquí, mirad, al P- de nuestro BMS. Y va a ir, esto lo que voy a hacer ahora va a ser echar un poco Sikaflex, un pegotito, lo ponemos ahí encima y el P- va a ir así, de tal manera que fijaros, por este lado de aquí voy a tener la salida de todo el cableado y también de la pastilla BMS. La pastillita BMS que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Venga, darme un poquito de tiempo, voy a conectar este aquí, pegar el BMS, que se seque, y también voy a poner aquí abajo, este es el negativo de la batería. El negativo, ¿qué es lo que voy a hacer? Exactamente lo mismo que con el positivo. Pero ponerle aquí 3 puntos de soldadura, 1, 2 y 3, y de aquí al B-, ¿vale? Así que voy a ello. All I want
¿Para qué se utilizan este tipo de BMS de la serie K de BMS Dali? Pues para vehículos eléctricos, en concreto unos cuantos modelos. Estos BMS tienen múltiples conexiones, ahí las podéis ver. También he de decir que se puede conectar tanto Bluetooth como al PC vía UART. Se pueden poner en múltiples tipos de batería, tanto litio como litio ferrofosfato, tienen muy bajo consumo, se pueden poner en paralelo para el movimiento de motores o vehículos eléctricos, por así decirlo. Y bueno, la verdad que la fabricación de este tipo de BMS pasa un montón de pruebas en fábrica para que luego nosotros no tengamos ningún problema. La verdad que donde hay calidad se ve y se nota. En definitiva, Dali K-Series Smart son unos BMS de categoría. Venga, pues ya estamos con los cables de descarga conectados. De momento voy a poner estas clemas o bornes porque no sabemos todavía qué conexión vamos a poner a la controladora. Puede ser un XT90, puede ser un conector más gordo, bueno, ya lo veremos. De momento unas clemas, ¿vale? Y en el conector de carga voy a poner un XT30 de momento para poder luego poner un cargador con un XT30. También voy a ponerle este adaptador para de momento poder cargarlo con una toma tipo jack, ¿vale? Que pondremos así, de esta forma. Y de esta forma, pues podremos cargarlo con un cargador lento, por ejemplo, de 2 o 3 amperios. ¿De acuerdo? Bien, vámonos por este lado. Bueno, podéis ver aquí cómo están ya los terminales bien agarraditos al BMS. El BMS ya se ha secado. Esta cinta de carrocero la he puesto para que no se movería nuestro BMS. Y podéis observar aquí cómo he soldado el B-, el que va a la batería, el B-, ahí lo tenéis. Mirad qué soldaduras están hechas, las soldaduras siempre que brillen bien, para que agarren bien, bien bonito. Y lo mismo que el positivo hemos hecho en 1, 2 y 3 puntos, el negativo también 1, 2 y 3 puntos. De esta manera el reparto de consumo, la salida de amperios, será más proporcional. Bueno, y por este lado, pues yo ya tengo puesto el pin blanco del conector del BMS, lo he puesto aquí, pero no está conectado. Está simplemente atado con esta cinta de carrocero que posteriormente quitaré. ¿Por qué? Porque yo para hacer todas las conexiones de este BMS, Dali, que van a ir aquí, todos estos son puntitos de control, bueno, voy a ir marcándolo desde aquí, el B-, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13 y B14. Los voy a marcar para que se vea y luego vamos a ir soldándolos poquito a poco. Esto habrá que ir cortándolo, pues bueno, así, muy tranquilamente. Así que me pongo con ello, pero ya. Y os voy enseñando cómo va quedando. ¿Cómo se conectan los cables de un BMS Dali? Pues muy fácil. Empezamos siempre desde el negro. El negro será el B-. Y luego, acorde a eso, iremos siguiendo el B1, B2, B3, B4, B5. En la batería, cuando tenemos ya la batería soldadita, iremos desde el B-, que en este caso es este, e iremos marcándolo para no equivocarnos. B-, y aquí podemos ir poniendo el 1, el 2. Cuando tenemos una 13S tendremos 14 cables. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que sería el positivo. Y luego vamos cortando y soldándolos. Fácil y sencillo. Bueno, chavalotes, mirad, estamos ya casi al final de la construcción de este paquete de baterías, ¿de acuerdo? Y ahora mismo ya tenemos voltaje en los bornes de descarga. He puesto aquí el tester. Mirad, lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Ahí. Vamos a comprobar tensión, voltaje. Y ahí tenéis que tenemos 45,6 voltios. Está todo perfecto. Ya tenemos salida. Una cosa también muy importante es poner un cargador del voltaje adecuado
antes de cerrar el paquete adecuadamente, ¿vale? Tenemos que comprobar que descarga y tenemos que comprobar que nuestra batería se carga con el cargador por la toma de carga. ¿Qué hemos hecho para tener tensión de salida? Pues bueno, muy importante en estos BMS poner las ondas de temperatura conectadas. Si no, el voltaje de salida no va a salir. Si una sonda tendría algún fallo o detecta que tenemos mucha temperatura en alguna zona de la batería, va a cortar la corriente. Estas ondas las voy a distribuir y las voy a ir pegando poco a poco, pues en sitios donde yo crea conveniente, ¿no? Pues por ejemplo por aquí, entre las celdas, la meteré por aquí dentro una, ¿no? Pues cogeré por aquí y la meto por ahí, queda así bastante protegida, ¿veis? Y luego con cinta de cebada que tengo por ahí y cinta Kapton de esta, vamos a ir protegiendo toda la batería. Pero bien, vamos a ver los puntitos de control. Antes de cerrarlo os voy a compartir con vosotros para que veáis cómo me han quedado los puntos de control. Mirad qué hacer con la batería. Ahí tenéis los puntitos de control, cómo me han quedado todos, como si fuera esto una obra de arte. Aquí podéis ver desde el negativo hasta el positivo, que viene siendo el de aquí arriba. Ya veis, ¿no? Ha quedado bastante, parece un trabajo sencillito, pero no, hay que tener cuidado. Y siempre digo que antes de conectar el pin del BMS, muy importante con el tester, comprobar el voltaje de cada cable que está correctamente puesto. Fijaros que aquí tiene el BMS DALI un LED que parpadea diciéndonos que ya está activo y que tiene salida de voltaje. Así que nada, chicos, aquí tenemos la pastillita de Wi-Fi con Bluetooth, que también la vamos a poner hacia este lado, saliendo con la toma de carga, con la toma de descarga, y la vamos a poner ahí. Y luego, por último, y más importante también, pues una pequeña cobertura de papel termorretráctil, ¿no? Un plástico termorretráctil que va a proteger, si cabe más, esta batería que hemos hecho. También lo que voy a hacer es ponerle aquí encima, para proteger estos tornillos, un poquito también de fibra de vidrio de esta. La que he puesto por debajo y aquí, pues también la voy a poner por encima. Me gusta que las cosas queden bien protegidas. Así que voy a darle caña y os enseño el resultado final ya. Bueno, mirad, pues ahora ya sí que sí, la tengo toda encintadita con cinta Kapton, cinta de cebada que he utilizado varias medidas para dejarla pues toda por todos los lados, bien selladita. Y ahora vamos a darle un poquito pues termorretráctil. Si este no me entra, pues me entrará este, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que me entra o que no me entra? Venga, le voy a dar termorretráctil y ya acabamos ya. Bueno, chavalotes, pues ya tenemos aquí nuestra batería con su termorretráctil. Tiene alguna arruguita que otra, pero bueno, la arruga es bella. Así que nada, si os ha gustado este vídeo explicándoos toda la construcción de esta pedazo batería, me dejáis un like. Tened en cuenta que vamos a instalarla en el vehículo eléctrico, en el Tricker, así que no os perdéis futuros short o vídeos que vayamos subiendo al canal. ¿De acuerdo? Un saludito a todos, agur, hasta el próximo vídeo.